Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial de Halloween en el que vamos a continuar con la serie de bolsitos carameleros y esta vez le toca la oportunidad a nuestro conde Drácula. Miren qué lindo que está. Es la continuación de este primer proyecto que hicimos de Frankenstein. Ustedes tienen aquí en el canal, tienen el tutorial de este proyecto, bien, así que nada, ha gustado muchísimo, así que vamos a seguir un poquito con este tema de los bolsitos. Miren qué bonito que está con todos sus detalles, su cuello solapado, su corbatín y por supuesto, bueno, no tengo caramelos, pero vamos a hacer de cuenta que con este relleno pues tenemos un poquito de caramelos, así que así lo podemos ver un poquito lleno. Ustedes siempre tengan en cuenta que este tipo de proyectos bien lo pueden utilizar como bolsito, o si no, si lo rellenan un poco más y le hacen un pespunte en la parte de acá arriba, les puede quedar como una pequeña almohadita o algo así que sirve como decoración para nuestro rincón de Halloween. Bien, así que nada, simplemente fruncimos acá, atamos los extremos, hacemos un lacito y salimos de recorrida a buscar caramelos para Halloween. Miren qué lindo, lindo, lindo que está, ¿verdad que sí? Bueno, al igual, para aquellos que no pasaron todavía por el tema del bolsito de Frankenstein, vamos a hablar un poquito de las características, a ver si puedo sacar esto, sí, de las características de nuestro proyecto. Como posiblemente habrán notado, ambos proyectos tienen el mismo tipo de tamaño, el mismo tipo de patrón y comparten los mismos detalles de terminación. Por lo tanto, durante el tutorial, en el caso de la terminación aquí del borde, el asa, la tirita, las borlas, bien, y ese tipo de cosas, yo voy a hacer referencia a este tutorial, bien, para no repetir información. Así que tengan en cuenta porque los voy a referenciar muchas veces a este tutorial para que vayan ahí y puedan ver cómo se realizan esos detalles. Bien, para que vean un poquito el tamaño que tiene. Tiene unos 18 centímetros de largo y casi 16 centímetros de ancho. Así que es un proyecto realmente lindo, de buen tamaño, con comodidad para poder meter la mano y poder sacar de ahí todos los caramelos que juntemos de nuestros vecinos. Bien, vamos a hablar un poquito del tema de los materiales. Como siempre, yo empleo aguja de crochet de 3 milímetros. Utilizo lana acrílica 100% de 2 hebras y de máximo 2 milímetros de grosor. Esta mide entre 1,8 y 2 milímetros de grosor. Los ovillos que yo empleo son de 100 gramos y según el fabricante miden entre 200 y 300 metros. Bien. Hago la aclaración, yo empleo este tipo de material porque es el material con el que a mí me gusta tejer, ¿bien? Así, pero ustedes pueden emplear el material de su preferencia, pueden utilizar hilo de algodón mercerizado, aquello con lo que ustedes estén acostumbrados va a estar bien. Lo que sí tengan en cuenta, lograr una correcta relación entre el grosor del hilado a emplear y el grosor de la aguja con la que tejan. Bien, también tengan en cuenta que con esta aguja y este grosor logramos las medidas que yo les dije. Bien, si hay variaciones en el material, obviamente va a haber variaciones en el tamaño del proyecto final. Bien, ya hablamos del tema de material. Bien, con respecto al color negro, al igual que en el caso del bolsito de Frankenstein, se lleva de negro aproximadamente unos 25 gramos. Del tema del beige, va a llevar unos 30 gramos, 32 gramos. Del tema de rojo no debe llegar a 20 gramos. Bien, después blanco solamente lleva acá para los rayitos de los ojos. Después yo empleo una lana también 100% acrílica. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, hilo de bordar si quieren.
esta lana es de la mitad o un poquito menos del grosor de la lana común y la utilizo simplemente para el tema de los detalles de los colmillos. Bien, normalmente yo utilizo este grosor de lana en negro para el detalle de las cejas y de las pestañas, pero realmente como es un personaje como medio tenebroso y algo así, entonces preferí utilizar la lana común, la lana gruesa, bien, para que quedara como más acentuado esos rasgos fuertes, bien, que es algo que desaconsejo cuando hacemos muñequitos o animalitos o algo así, utilizar lana negra más finita de este tipo o hilo de bordar, bien, pero en este caso no es necesario. Porque lo que queremos es darle como más fuerza a esa mirada, entonces viene muy bien utilizar la lana gruesa con la que estamos tejiendo el resto del proyecto. Después vamos a emplear aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Me van a ver utilizar este tipo de pinza o tenaza que sirve para extraer la aguja en el momento que estamos perdiendo hilos o algo así, para no lastimarnos. Vamos a emplear ojitos de seguridad de 12 milímetros sin las trabas de seguridad. Entonces yo me valgo de esta tenaza o alicate, como quieran llamarlo, bien, para cortarles. Siempre tapen esto con un paño para evitar lastimarse, para cortar esta punta, de modo de que solamente nos quedamos con esta parte del ojito, y yo me valgo de silicona líquida para poder pegar bien los ojitos. También la silicona líquida la vamos a emplear para poder en el momento de perder los hilos, para rematar las hebras y todo lo demás, para que todo quede bien pegado acá, cosa que en el momento de meter la mano pues no se enganchen los dedos o no se enganchen los caramelos o lo que sea y se empiece a romper la labor. Bueno, por supuesto necesitamos una buena tijera. Y me van a ver utilizar para la parte de intarsia. Este proyecto tiene intarsia, así que nos vamos a mover con cambios de color. En esta parte de acá abajo son solamente 3 ovillitos y en esta parte de acá son 5, pero es muy fácil. No es ni siquiera la mitad de lo desafiante que pudo ser el bolsito de Frankenstein, que acá tiene muchos cambios de color. Bien, acá hay solamente 5 en este trozo, que son 5 hileras, por lo tanto es muy fácil de llevar. Y yo me valgo como siempre de mis pinzas de ropa para poder hacer los ovillitos. En el momento del tutorial pues les voy a explicar cómo se utilizan para poder formarlo con las vueltas que necesitemos. ¿Qué más, amigos? Pues nada más, ahora meternos con todas las fuerzas en el tutorial para poder seguir disfrutando de este tipo de proyectos para Halloween. Nos vemos. Chao, chao. Bien, amigos, vamos a empezar con la tapa delantera del bolsito del Conde Drácula. Bien, pero antes de arrancar a tejer, lo que tenemos que hacer es organizar ovillos. Entonces les cuento, los ovillos los vamos a organizar en torno, yo particularmente, en torno a palillos de ropa. Bien, entonces yo voy a dar tantas vueltas como les indique y al final trabamos hebra y siempre dejamos 30 centímetros. Bien, entonces van a necesitar organizar un ovillo de color rojo de 43 vueltas. Así que dan 43 vueltas, cuando terminen traban, bien, dejan 30 centímetros y ahí cortan hebra. Bien, ustedes van a ver que yo voy a estar manejando 2 ovillos. En realidad el ovillo grande rojo lo tengo ocupado en otra cosa, pero ustedes no tienen por qué formar 2 ovillos. Bien, o sea, trabajan con el ovillo, con este ovillito de 43 y con el ovillo grande. Bien. Y después vamos a trabajar con el ovillo blanco, que no es necesario cortar. Después, ya cuando lleguemos a la parte de intarsia, de la parte superior de la cara, ahí ya vamos a hablar del resto de los ovillos. Bien, que de ninguna manera va a ser tan difícil como el de Frankenstein, así que no se preocupen. Bueno, vamos a empezar con cualquiera de... ustedes van a empezar, bueno, con cualquiera de los ovillos. El ovillo grande rojo o el de 43 es lo mismo. Bien.
Entonces vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo siempre que empiecen o dejen hebras. Recuerden de dejar 10-12 centímetros. Bien, hacemos nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 10 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, pero la décima no la levantamos con rojo, o sea, está levantada con rojo, pero no está cerrada con rojo, porque vamos a tener que cambiar a blanco. Bien, entonces cerramos con blanco y ahí ya tenemos la décima de color rojo. Bien, ahora con blanco vamos a tejer 5, que en realidad son 4. 1, 2, 3, 4. La quinta es la que está en el ganchillo. Bien, y vamos a cerrar con el otro ovillo que ustedes tengan de rojo. Bien, entonces aquí ya se formó la quinta cadeneta blanca. Bien, y ahora con rojo vamos a tejer 11 puntos. Recuerden flojos. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a acomodar esto porque en realidad este rojo viene acá y este rojo viene acá. Bien, entonces ahora vamos a empezar a tejer la primera hilera. Bien, la primera hilera va a tener 10 puntos de color rojo, entonces vamos a tener que empezar a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, ahí hacemos el primer punto rojo, 1, y después seguimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, o sea, dense cuenta que tienen que terminar el décimo con el último color que tenemos con rojo. Bien, 10. El 10 no lo cerramos con rojo. Hilera 1 es hilera impar. Este es el frente de la labor en la tapa delantera. Bien, en la tapa frontal. Los cambios de color van hacia atrás. Yo lo que voy a hacer es que voy a trabar aquí el ovillo para que en la manipulación no se desarme. Bien, entonces tenemos que cerrar con blanco. Agarramos la hebra grande blanca. En esta parte de acá no se preocupen, esto tiende a enredarse un poquito acá, pero es fácil de deshacer. Bien, cerramos con blanco. Bien, pero cuidado, aflojen un poquito para que no quede muy tensa la hebra. Ajustan el rojo y ahora tenemos que tejer 5 puntos blancos. El primero es este de aquí. Bien, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vean cómo el quinto me coincide con la última cadeneta blanca. Bien, tienen que coincidir. Bien, el quinto no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con rojo. Bien, tenemos que aflojar el rojo para que no quede tensa esa hebra. Ajustamos el blanco y ahora tenemos que tejer 10 puntos rojos. El primero es este que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Bien, así que me coincidieron todos y tienen que coincidir. Si yo digo que tenemos que terminar con 10 puntos rojos, tenemos que terminar con 10 puntos rojos. Si a ustedes les da menos, tienen que deshacer la hilera y tejer nuevamente, ¿bien? Porque vamos a estar dibujando bordes de vestimenta y eso, y es necesario que sean simétricos o que sean de acuerdo al diagrama, ¿correcto? Bien, entonces al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire. Bien, acá hemos terminado la hilera número 1. Giramos la labor. Bien, entonces levantamos así la labor, pasamos este rojo para acá, pasamos el blanco arriba al centro. Sí, arriba al centro y dejamos este rojo aquí al costado, que es con el que vamos a trabajar. Bien, y así no se enredan los ovillos. Entonces, ahora en la hilera número 2 vamos a empezar a trabajar ¿dónde? Ya giramos la labor. Fíjense, vamos siempre a trabajar donde está la segunda cadeneta desde el ganchillo. Ahí giramos y vemos que coincide con este agujerito de acá. Ahí vamos a hacer el primer punto. Bien. Entonces, en la hilera número 2 vamos a tejer 9 puntos rojos. Ya va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero el noveno no lo cierro con rojo, hilera 2 es par, este es el revés de la tapa frontal o delantera, por lo tanto las hebras tienen que venir a nuestro regazo. Yo les aconsejo que la traben para que en la manipulación del ovillo no se desarme, ¿bien? Lo traen así hacia el regazo. Bien, y ahora cierran con blanco, pero el blanco está a un punto de distancia, así que tienen que aflojar esa hebra para que no quede tensa. Ajustan el rojo. Ahora con blanco van a tejer 7 puntos. El primero es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora para tejer el séptimo vamos a agarrar la hebra roja y la vamos a incorporar por atrás. Bien. Todo esto es para que las hebras no queden largas. Bien, y no se enganche la mano cuando el niño o uno mete la mano dentro del bolsito. Bien, entonces ahora este séptimo no lo cerramos con blanco, lo pasamos para el regazo, lo cerramos con el rojo. Bien, y ahora con rojo tejemos los últimos 9 puntos de la hilera, y cuando digo 9 son 9. Si dan más no vale hacer disminución, y si dan menos no vale hacer aumento. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerden siempre que estamos tejiendo por las 2 hebras del punto. Lo digo porque sobre todo en el último punto de la hilera normalmente la aguja tiende a agarrar solamente una hebra y tenemos que agarrar las 2 hebras del punto. Bien, 9. Cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces simplemente giran la labor, levantan, tiran de la hebra y sale el ovillo que corresponde. Bien, acá ya pueden ajustar un poquito los puntitos que están abajo. Bien, siempre tiende a desbocarse un poquito el punto donde se hace el cambio de color, pero no hay problema con eso. Bien, hemos terminado la hilera número 2. Ahora en la hilera número 3 vamos a tejer 8 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, el octavo no lo cierro con rojo, hilera 13 sin par, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Bien, cerramos con blanco, pero el blanco está a un punto de distancia, por lo tanto tenemos que aflojar la hebra para que no quede tensa y ajustamos el rojo. Ahora con blanco tejemos 9 puntos. Y cuando tejemos el primero, siempre ya vamos incorporando la hebrita que queda atrás, bien, para que no quede larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y para tejer el noveno vamos a incorporar la hebra roja que tenemos con la que vamos a después seguir trabajando, bien, la incorporamos atrás. 9. El 9 no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con el rojo que veníamos arrastrando, escondiendo. Bien, ajustamos el blanco y ahora tejemos los últimos 8 puntos de la hilera con rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta al aire, giramos la labor, levantamos, reubicamos los ovillos y listo. Hemos terminado la hilera 3. Bien. Ahora en la hilera 4 vamos a tejer 6 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cierro con rojo. Hilera 4 es par. Este es al revés de la labor. Voy a trabar el ovillo. Los ovillos vienen hacia el regazo. Bien, ahora vamos a cerrar con blanco, pero el blanco está lejos, a 2 puntos de distancia. Entonces cerramos, pero aflojamos esa hebra para que al posicionarla ahí no haya tensión. Ajustamos el rojo. Ahora con blanco vamos a tejer 13 puntos. Bien, los dos primeros son los que están acá debajo de la hebra. Y incorporamos la hebra para que no quede larga atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tenemos que tejer 13. Los últimos dos los vamos a tejer incorporando esta hebra roja atrás para que no quede larga. 12 y 13. El 13 no lo cierro con blanco, lo paso para el regazo, cierro con el rojo. Bien, y ahora con rojo tejo los últimos 6 puntos de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 tenemos que tejer 3 puntos rojos. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con rojo. Hilera 5 es impar. Este es el frente de la labor. Las hebras quedan hacia atrás. Pero ya cortamos el rojo, dejando 10-12 centímetros. Bien, nos ha sobrado esto. Vemos de utilizarlo en la parte trasera o lo que sea. Bien. Ahora tenemos que cerrar con blanco. Bien, pero el blanco está a 3 puntos de distancia. Por lo tanto, cerramos sí, pero aflojamos esa hebra. Bien, ajustamos el rojo. Y ahora con blanco vamos a tejer un total de 19 puntos. Los 3 primeros los tenemos que tejer incorporando esta hebra para que no quede larga atrás. Bien.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tenemos que tejer 19. Los últimos 3 va a ser incorporando la hebra roja por atrás, así que van 16, 17, 18 y 19. El 19 no lo cierro con blanco, lo dejo acá atrás, cierro con el rojo que venía arrastrando, bien, ajusto el blanco. Ahora con rojo tengo que tejer los últimos 3 puntos de la hilera. 1, 2 y 3, pero este rojo, este tercero rojo no lo cierro con rojo porque ya voy a tener que pasar al color piel. Bien, entonces aquí cortamos 10-12 centímetros, ya terminamos de trabajar con el rojo. Es por eso que les digo que usen el ovillo grande completo para que no estén teniendo desperdicio. Bien, ahora nos vamos a unir con el color piel. Entonces dejamos esta hebra acá atrás, nos unimos con el color piel dejando 10-12 centímetros, cerramos con el color piel, ajustamos el rojo, cadeneta al aire y giramos. Bien, hemos terminado la hilera número 5. Bien, ahora en la hilera número 6 vamos a tejer toda la hilera de color beige, bien, y vamos a ir incorporando esta hebrita unos 6, 7, 8 puntos y luego dejamos de tejer con ella, bien. Entonces recuerden que nuestro primer punto está aquí. Entonces vamos escondiendo la hebra beige. 1, 9, acá ya dejamos de esconder esta hebrita y seguimos tejiendo normalmente. 10, 24 y 25. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. El blanco ya hemos terminado con él, así que podemos cortar la hebra blanca. Dejen 10-12 centímetros, ya hemos terminado con el ovillo blanco. Bien, hemos terminado la hilera número 6. Entonces, hasta la hilera 23 vamos a tener que tejer 25 puntos beige por hilera, bien, haciendo siempre una cadeneta de subida al final de la hilera, bien. Así que nos vemos al final de la hilera 23. Cuando estén tejiendo esta siguiente hilera y lleguen acá y se encuentren la hebra beige, aprovechen y escondan esa hebra beige hasta llegar aquí al final. Entonces así van a tener una hebra menos para esconder al final del trabajo. Bien, así que nos vemos al final de la hilera 23. 23, 24 y 25, pero el 25 no lo vamos a cerrar con beige porque tenemos que cambiar de color. Bien, hemos terminado la hilera 23. Antes de seguir adelante tenemos que organizar ovillos. De la parte exterior del ovillo beige, saquen un ovillo de 21 vueltas más 30 centímetros. Bien. Y después vamos a usar el ovillo grande negro, pero además tenemos que formar dos ovillos pequeños. Uno de 10 vueltas más 30 y uno de 17 vueltas más 30. Bien, entonces ahora en la hilera número 24
tenemos que terminar ahora con la hilera 23, ¿bien? Hilera 23 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás, ¿bien? No vamos a cortar esta hebra, ¿bien? Porque vamos a seguir trabajando con ella. Entonces nos vamos a unir acá atrás con el color negro, dejando 10-12 centímetros, cerramos con negro, ajustamos el beige, cadeneta al aire negra y giramos la labor. Bien, ahora en la hilera 24 vamos a tejer un punto negro. Ya aprovechamos y escondemos la hebrita negra, aunque sea un punto. Pero ese punto no lo cerramos con negro. Bien, hilera 24 es par, este es el revés de la labor. Las hebras vienen, los ovillos vienen hacia el regazo. Bien. Ahora tenemos que cerrar con beige. Ajustamos el negro. Con beige ahora vamos a tejer 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero el 11 no lo cerramos con beige. Vamos a dejar momentáneamente aquí atrás, lo traemos hacia el regazo, pero no lo pasamos al regazo, lo dejamos en la mesa atrás porque vamos a seguir trabajando con él. Ahora vamos a cerrar con el ovillo negro de 17 vueltas, ¿bien? Pero solamente vamos a hacer un puntito, así que vamos a no desmoronarlo todo. Bien, cerramos con negro. Bien, ajustamos el beige. Con negro hacemos un punto. Bien, no cerramos ese punto con negro, lo pasamos para atrás, pero regresamos este beige para acá. Bien. Entonces cerramos con ese beige. Ahora con beige vamos a tejer nuevamente 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero el 11 no lo cerramos con beige, ahora sí lo pasamos completamente hacia el regazo y vamos a cerrar con el ovillo negro de 10 vueltas. Siempre dejamos 10-12 centímetros, cerramos con negro, ajustamos el beige y con negro tejemos el último punto de la hilera. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Y ahora reubicamos los ovillos en el orden en que van saliendo. Bien, hemos terminado la hilera 24. Ahora en la hilera 25 vamos a hacer 2 puntos negros y vamos a aprovechar a esconder esta hebrita negra. Esos 2 puntos nos va a facilitar. Bien, es poco, pero bueno, algo lo podemos esconder. 1, 2. Bien, el segundo no lo cerramos con negro. Hilera 25 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Bien, cerramos con beige, ajustamos el negro. Con beige vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
9, el noveno no lo cerramos con beige, lo dejamos acá atrás, cerramos con el negro que tenemos aquí en espera, pero cuidado que está a un punto de distancia, por lo tanto tenemos que aflojar. A ver, que se me quedó enganchado. Bien. Tenemos que aflojar esta hebra para que no quede tensa. Ajustamos el beige. Ahora con negro tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Bien, el tercero no lo cerramos con negro, lo dejamos acá atrás y vamos a tener que cerrar ahora con el beige que tenemos de 21 vueltas. Bien, dejamos 10-12 centímetros, cerramos con beige, ajustamos el negro. Con beige vamos a tejer ahora 9 puntos. Vamos a aprovechar y vamos a ir escondiendo esta hebra beige de una vez. Bien, así no tenemos que esconder después tantas hebras. Entonces dijimos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con beige, lo cerramos con negro. Cuidado que lo tenemos a un punto de distancia, por lo tanto tenemos que aflojar esa hebra, ajustamos el beige y ahora con negro tejemos 2 puntos. Podemos ir escondiendo la hebrita esta negra de atrás. 1, a ver, se enganchó y además es negro y no se ve. Ahí está. 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Y reacomodamos los ovillos. Entonces, fíjense, sáquenlos en el orden en que los encuentran. Bien, este primero, luego viene el beige, luego viene este, luego viene el beige y luego viene este negro. Bien, entonces hemos terminado la hilera 25. Ahora en la hilera 26 tenemos que tejer 3 puntos negros. Bien, yo ya voy a aprovechar esta hebrita beige que habíamos escondido acá en estos 9 puntos, ya la voy a cortar al ras. Bien, para no tenerla ahí en el medio dando vueltas. Entonces, ahora dijimos, vamos a tejer 3 puntos de color negro y vamos a aprovechar a ir escondiendo esta hebrita negra. Va a ser más fácil esconderla ahora que después al final. Bien, entonces son 3 puntos. 1, 2. Bien, pero el tercero no. El tercero ya incorporamos la hebra beige atrás. Bien, nos cerramos el tercero con negro, hilera 26 es par. Este es el revés de la labor, traemos los ovillos hacia el regazo. Cerramos con el beige que veníamos escondiendo. Bien, ahora con beige son 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con beige, trabamos para que no se nos desmorone el ovillo. Bien, pasamos para el regazo, cerramos con el negro que tenemos aquí en espera, pero cuidado que está a un punto de distancia, por lo tanto tenemos que aflojar aquí la hebra, ajustamos el beige. Ahora vamos a tejer 5 puntos negros. Bien, el primero es el que está debajo de la hebra. 1, 2, incluso saben que ya vamos a ir incluso escondiendo esta de aquí. No, mejor no. No la escondí en la hilera anterior, así que ahora la voy a dejar. Bien. 2, 3, 4. Voy a hacer el cuarto nuevamente. 4,
Bien, y el quinto lo tejo escondiendo esta hebra beige. Bien, el quinto no lo cierro con negro, trabo aquí, lo paso para el regazo, cierro con beige, ajusto el negro. Ahora con beige tejo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 7 no lo cierro con beige, lo paso para atrás, cierro con negro, pero cuidado que está a un punto de distancia, por lo tanto hay que aflojar esta hebra, ajustamos el beige y ahora tejemos los últimos 3 puntos negros y vamos a hacerlo incorporando esta hebrita negra, tratando de incorporarla. En el primero no va a poder ser, bien, pero ya la vamos incorporando para tener menos para esconder al final del proyecto. Bien, 2 y 3. Bien, cadenita al aire, giramos la labor. Ya me voy a quitar este ovillo de acá. Bien, hemos terminado la hilera 26. Ahora en la hilera 27, que es la última hilera con cambio de color, ya estamos llegando al final. Bien, tenemos 4 puntos de color negro y vamos a seguir escondiendo esta hebrita, así ya terminamos de esconderla. Bien, 1, 2, 3, ya dejamos de esconderla porque queremos esconder ahora la beige. Esta es la 3 y ahora la cuarta la hacemos escondiendo esta beige. 4, el cuarto no lo cerramos con negro, pero ya terminamos con este negro. Bien, por lo tanto acá cortamos 10-12 centímetros y simplemente nos sobró este pedacito. Este que veníamos escondiendo ya lo podemos cortar al ras. ¿Ok? Entonces cerramos aquí con beige. Con beige vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con beige, pero ya lo podemos cortar 10-12 centímetros. Bien, dejamos del lado de atrás. Cerramos con el negro que tenemos acá en espera, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que hay que aflojar la hebra, ajustamos el beige. Ahora con negro tejemos 7 puntos. Bien, el primero siempre incorporando la hebrita atrás para que no quede larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo lo tejemos incorporando esta hebra beige atrás. 7. El 7 no lo cierro con negro, pero ya puedo cortar el negro 10-12 centímetros y bien, me quedé con este pedacito. Bien, cerramos con beige, ajustamos el negro, con beige tejemos 5 puntos. 1, 2, voy a tejer nuevamente porque este me quedó un poco flojo. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cierro con beige. Cortamos 10-12 centímetros y cerramos con negro, que lo tenemos aquí a un punto de distancia, por lo tanto tenemos que aflojar esa hebra, ajustamos el beige y ahora tejemos los últimos 4 puntos con negro. Bien, 1 y terminamos de hacer de perder esta hebrita negra en los últimos puntitos que podamos. Bien, así que tenemos 1, 2, voy a seguir perdiendo esta hebrita, 3 y 4. Cadeneta al aire, giramos la labor.
Bien, y ya hemos terminado con el tema del cambio de color. Ha sido muy fácil. Bien. Entonces, esta hebrita que veníamos perdiendo, la perdimos en todas estas hileras de acá. Ya la podemos cortar. Bien, ahora las hileras 28 y 29 son de 25 puntos cada una. Bien, así que nos vemos al final de la hilera 29. 23, 24 y 25. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 29. Ahora de aquí en más es igual que el proyecto de Frankenstein. Bien, yo voy a ir muy rápido. De cualquier modo, acá les dejo el enlace del tutorial en el que hicimos el bolsito de Frankenstein. Bien, así que esta parte voy a ir muy rápido. Simplemente acá en el primer punto hacemos punto bajo, luego hacemos 2 cadenetas al aire, saltamos un punto, en el siguiente nos enganchamos con punto bajo, 2 cadenetas al aire, saltamos un punto, punto bajo y así hasta el final. Dos cadenetas, salto un punto y en el último punto bajo. Bien, cadeneta al aire, giro, hemos terminado la hilera 30 y ahora hilera 31, 32 y 33 son de 25 puntos cada uno. Bien, nos vemos al final de la hilera 33. 24 y 25. Bien, hemos terminado la hilera 33, hemos terminado la tapa frontal, la tapa delantera de nuestro proyecto, cortamos 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces ya tenemos esta parte de aquí terminada. Lo que vamos a hacer ahora, yo ya les digo, esto no vamos a ir repitiendo siempre lo mismo. Vayan a ver el video en el que aprendimos a hacer el bolsito, vean cómo se esconden todas estas hebras. Las únicas hebras que no escondemos son las de el inicio de la labor y la finalización de la labor. Todas las demás hebras las vamos a esconder, cada una dentro de su respectivo color, y no se aventuren a hacer todavía la tapa trasera porque la tapa trasera es diferente. Bien, tiene un agregado y todo lo demás, o sea que tenemos que hablar de esto después. Entonces, ya les dejo a ustedes de deberes, perder los hilos y luego nos volvemos a encontrar para hacer la tapa trasera de nuestro proyecto. Bien amigos, ya estamos de regreso con los hilos perdidos. No vean esta parte de acá del centro, esto es otra cosa, ahora vamos a hablar de ello. Pero todos los hilos están perdidos con excepción del arranque y la finalización de la tapa delantera. Bien, ahora vamos a hablar del tema de la caracterización de nuestro personaje con sus ojitos, sus cejas y después su boca. Bien, los ojos. Ojos de seguridad de 12 milímetros. Recuerden que en el momento de los materiales yo les expliqué que yo me valía de este alicate para poderles cortar los pinchitos de atrás de los ojos y simplemente los pego con silicona líquida. Realmente se seca muy rápido, en 5 o 10 minutos están secos apoyándose bien sobre ellos. Bien, así que vamos a ver dónde vamos a colocar los ojos. Vamos a hablar de valles y de montañas. Valles son las partes que se hunden y montañas son las partes que sobresalen. Vamos a contar las montañas de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va en la octava hilera de montañas. Vamos a contar los puntos desde el borde. Bien, voy a contar cada uno de los agujeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hasta el borde. Por lo tanto, lo que es el centro del ojo va colocado en el noveno. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el medio tienen que quedar libres 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos libres. Bien, una vez que ustedes tienen colocados y ya secos los ojitos,
vamos a proceder a poner los rayitos blancos. Yo utilicé la misma lana blanca que había empleado para acá, bien. Entonces simplemente yo ya escondí los hilos de uno, pero dejé para hacer delante de cámara el otro. Entonces fíjense que si el centro del ojo está aquí, vamos a ir desde valle a valle, bien. Entonces vamos desde el centro un poquitito a la derecha, bien pegadito contra el ojo, y desde acá en el centro apenitas hacia la derecha. Y en este caso va a ser lo mismo, de acá un poquito hacia la izquierda y de acá un poquito hacia la izquierda. Entonces pasan con las dos hebritas para atrás y luego simplemente lo que van a hacer, como vamos a tener varios hilos, vamos a tratar de esconder todo aquello que se pueda esconder. Como el blanco es un color muy clarito y esto es beige, entonces podemos esconder el blanco, podemos perder el hilo, blanco, entre el beige, bien, no así el negro. El negro no, porque si no se trasluce del otro lado. Entonces acá simplemente lo que hacemos, donde estamos, vamos tomando una hebra sí y una hebra no de puntos contiguos, unos 4 o 5 puntos en un sentido, bien, hasta que se aplane, no más, no tironeen para que no se haga agujerito del otro lado. Y luego regresamos. Yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar como una pequeña hebrita de acá, no toda, porque si retrocedo por acá mismo deshago todo. O bien empiezo a avanzar a partir del siguiente punto, o agarro un pequeño hilito de esta, así queda como más trabado desde aquí. Bien, y retrocedo por todos estos. Bien, y acá sí cortamos al ras. Y el otro extremo lo mismo. Bien, entonces aquí ya tenemos lo que es el brillito de los ojos. Antes de seguir con los ojos, vamos a hablar del tema de la nariz. Fíjense que los ojos están en esta hilera de montañas. Vamos a la hilera de montañas de abajo. Bien, entonces habíamos dicho que los ojos tienen una separación de 7 puntos libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La nariz va a abarcar los 3 puntos del centro. Así que estos 3 puntos que tenemos en el centro son los 3 puntos que viene la nariz hacia acá abajo. Y yo le di 5 vueltas de hilo. Procuren, o sea, de lana, bien, procuren cuando hagan las vueltas de que no se les superpongan, de que no se les crucen las hebras, porque si no, no quedan lindo. Pueden ponerle la cantidad que quieran, 1, 2, 3, yo le puse 5 para que quedara bien redondita la nariz. Bien, fíjense que tiene un cierto volumen ahí, no mucho, un poquito. Bien, entonces, esas hebritas también, fíjense que las perdí para acá, regresé y la perdí para acá y regresé. Bien, importante en todo esto. Obviamente esto queda suelto acá y como queda suelto acá atrás. Entonces lo que ustedes van a hacer, que ya lo hicimos en el caso del bolsito del Frankenstein, es que ustedes van a colocar pegamento acá abajo. Bien. Ahora van a ver lo que yo hice acá es lo que voy a hacer ahora en la parte negra de acá de los ojos, bien, que también lo hice acá. ¿Por qué es necesario pegarlo? Porque esto es algo en lo que se va a estar metiendo la mano y no queremos que se enganche con el dedo, se enganche y salga esto, bien. Entonces tenemos que pegar esas hebras para que no se destroce el trabajo. Bien, ahora vamos a hablar del tema de las cejas y del tema acá de las pestañas, digamos. Agarren una hebrita larga. Fíjense que si nosotros tenemos el ojito, que el ojito muere acá en el centro, vamos a la hilera de arriba, el puntito que está bien sobre el borde del ojo. Bien, y acá vamos, donde está el ojo, al punto al lado. Bien, entonces acá vamos a ir aquí hasta acá.
Bien, tenemos este punto acá. Siempre dejen lo típico, 10, 12 centímetros. Bien, y venimos hasta este punto de acá al lado. Bien. Y ahora, si nosotros estamos aquí en montaña, vamos a la montaña directamente a la de arriba, bien, al punto que está en la misma columna, digamos, fíjense, está en la misma columna. Venimos a ese punto, salimos por acá y ahora vamos a ir al valle de arriba, un puntito. Si acá termina el borde del ojo, vamos a ir un puntito más a la hilera de arriba, no en la montaña, sino a la hilera de arriba, en el valle, aquí. Pero vamos a ver en esta misma hilera de acá, este punto de acá que está al lado de este, bien, por ahí vamos a entrar. Y vamos a abrazar la ceja para que tenga un quiebre. Ahí. Bien, entonces esta situación es la que yo ya hice acá, ¿correcto? Entonces, acá tenemos esto, estos son hilos largos, no hay cómo evitar estos hilos largos. Acá tenemos un hilo largo, es por eso que todo lo que nosotros podamos esconder entre el tejido, se puede esconder, bien, el blanco se puede esconder en el beige, pero si ustedes esconden el negro en el beige, se trasluce del otro lado, bien. Entonces, esta situación nosotros no hay cómo evitar estos hilos largos de acá. Entonces, simplemente lo que hacemos acá es arrimarnos. No podemos apretar demasiado porque si no empezamos a fruncir las cejas y las pestañas del otro lado. Bien, simplemente ahí nos arrimamos. Hacemos un primer nudo. Vean que no se haya apretado mucho allá atrás. Digo, del lado de enfrente. Bien. Y hacemos un segundo nudo. Bien apretado. Bien, y ahora aquí cortamos, nunca al ras, pero no vamos a cortar largo, corten de más o menos medio centímetro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la silicona líquida, vamos a mojar acá en un papel un poquito, vamos a agarrar nuestra aguja, la punta de nuestra aguja lanera, y vamos a mojar debajo de la hebra, a lo largo de toda la hebra, debajo, ¿bien? Para que la hebra se pegue. Bien. Esto que yo acabo de hacer acá, lo hice debajo de las hebras de la nariz. Bien, es por eso que yo meto acá el dedo y no se engancha. Y eso ya lo hice también de este lado de acá. Levanto acá un poquito y mojo con pegamento debajo de esta hebra y la pego. Y ahora levanto acá el nudo, mojo la hebra por abajo. Y ahora tengo que mojar cada una de estas hebritas para que no se deshilachen. Y se terminen pegando al bolsito. Después ya le pasamos así el dedo y eso ya se queda pegado. Que es lo que queremos. Para que no se enganche. Así que mojamos la hebra para que no se abra. Bien, y la pegamos a la base del bolsito. Y después simplemente nos afirmamos y ya con eso queda pegado. Bien amigos, ahora vamos a ver el tema de la boca. Bien, agarren un hilo largo,
Fíjense que si nuestro ojo termina acá en valle, vamos un valle abajo, dos valles abajo. Bien, entonces desde el centro del ojo ahí y desde el centro del ojo aquí, bien, en el valle vamos a colocar, vamos a pasar el hilo por atrás, lo traemos acá, lo pasamos hacia atrás y luego en la hilera de montañas de abajo, 2 puntos adelante, hacia acá, hacia el centro, hacia la nariz, lo que hacemos es envolverlo del mismo modo que envolvimos acá la ceja, lo envolvemos acá para tirar de él para abajo y lo mismo hacemos de este lado de acá. Bien, una vez que estamos atrás, traemos hacia uno de los extremos y ahí hacemos un nudo. Primero arrimamos sin apretar demasiado para que no se deforme la sonrisa y luego hacemos un par de nuditos más y cortamos de medio centímetro o así, bien, y procedemos a ponerle pegamento a todo, bien, a este primer sector acá, a este sector largo acá, a este sector de acá y después aquí a los flequitos estos para que no se despelucen, bien. Y después, yo lo hablé en el momento de los materiales, fíjense que con una lana acrílica de la mitad o un poquito menos de la lana normal, lo que hago es dibujarle unos colmillitos. Vamos a hacer uno de ellos. Vengo, me meto aquí. Bien. Voy, si acá estoy en valle, voy hasta el valle acá abajo. Y después me meto aquí, tratando de que coincida debajo de donde va a pasar la hebra negra. Bien, o sea, esto hay que hacerlo antes de pegar. Bien, entonces pasamos esto para aquí. Bien, y ahí nos queda un colmillito. Aquí voy a cortar. Y esto acá hacemos el nudo y pegamos. Bien, y lo mismo hacemos de este lado de acá. Bien, pasamos de aquí para aquí abajo, abajo del hilo negro. Bien, y luego ya pegamos todo por el lado de atrás. Bien amigos, ya estamos de regreso con todos los hilos perdidos y todo con pegamento, de modo de que acá no se engancha nada. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la moñita, corbatín o como ustedes lo quieran llamar. Bien, esto es un detalle muy sencillo. Lo pueden hacer del color que gusten, yo lo voy a hacer en gris. Entonces lo que vamos a levantar es una cadena de cadenetas. Empezamos con nudo deslizado o corredizo y hacemos 12 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y regresamos tejiendo 11 puntos bajos, siempre empezando en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y 11. Bien, aquí no cierren todavía, pasan esta hebrita hacia atrás y ahí cierran el punto, de modo de ya dejar colocada esta hebrita atrás para ir escondiéndola. Bien, siempre al finalizar cada hilera hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces, el corbatín va a constar de 6 hileras. Bien, ya tenemos la hilera 1, faltan 5 hileras más. Las 5 hileras van a ser tejidas de la misma manera, solo por la hebra delantera del punto. Así que de las dos hebras, la delantera y la trasera, solamente vamos a tejer por la hebra delantera y vamos a aprovechar para ir escondiendo esta hebrita para no tener que esconderla después. Bien, entonces cada hilera va a tener 11 puntos y vamos tejiendo solo por la hebra delantera. Eso va a dar un tejido mucho más suave, menos rígido que si tomáramos las dos hebras. Diez, y este es el último, 11. Al llegar al final hacemos cadeneta al aire y giramos. Bien, acá ya aprovechamos y cortamos la hebrita que fuimos escondiendo. Bien, esta es la hilera 2, así que el resto de las 4 hileras siempre se van a tejer por la hebra delantera del punto. Bien, una vez que terminan de tejer las 6 hileras, cuando lleguen al final, siempre vamos a rematar la pieza de la misma manera. Bien, hacemos, al llegar al final, cadeneta, cortamos 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y sacamos. Bien, entonces de ese modo rematamos la pieza. Con la hebra que queda, sí la van a tener que esconder por el lado de atrás. Bien, y cuando ya lo tienen, lo que hacen es ajustarlo por el medio, apretarlo por el medio, que es lo que yo hice acá. Aprietan en el centro, le dan varias vueltas de hilo. Bien, ajustan por el lado de atrás las dos hebras para que una quede un poquito más arriba y la otra un poquito más abajo, y luego las van a unir a la tapa. Fíjense, acá nosotros tenemos el valle donde cambiamos de color, bien, de blanco a beige. Entonces, una de las hebras, la hebra de arriba, la pasan por este valle, y la hebra de abajo la pasan por la montaña de abajo. De ese modo se van a quedar con una hebra en una hilera y otra hebra en la otra hilera, atan atrás con un par de nudos, y luego lo que yo hice fue escondemos cada hebra bien, por una hebrita sí, una no. Yo pasé por 3 puntos, entonces pasé hasta el otro lado y le di una pequeña puntadita aquí, bien, para que el corbatín no quedara completamente suelto o solo agarrado por la parte del centro. Bien, entonces tiene un pequeño puntito acá y un pequeño puntito acá. Entonces con una hebra van escondiendo esa hebra por un punto sí, un punto no, o sea, una hebrita sí y una hebrita no durante 3-4 puntitos, pasan al otro lado, le dan una puntadita y regresan, bien, y luego regresan en sentido contrario. Y lo mismo hacen con la otra hebra. Bien, cuando se unen, cuando se juntan las dos hebras en el centro, de vuelta hacen un pequeño nudo, cortan lo típico 1 centímetro y le ponen pegamento para que no se enganche. Bien, eso es todo. Bien amigos, continuemos. Ahora nos toca realizar la tapa trasera. Fíjense que la colocación de la tapa trasera va a ser en esta posición, con la tapa delantera encima, cosa que quede del lado de atrás el cuello del traje del Conde Drácula. Bien, entonces es acá donde vamos a introducir la modificación que vamos a hacer. Yo lo voy a hacer en otro color, pero ustedes ya saben lo que va. Lo primero que vamos a hacer es la parte roja
y luego nos enganchamos a tejer con esta parte beige y luego la parte roja. Bien, la parte beige y la parte roja es lo mismo que hicimos con el bolsito de Frankenstein. Entonces la parte roja yo la voy a hacer con color marrón. Obviamente no voy a tejer todo el ancho de 25, pero los voy a acompañar durante el proceso. Entonces van a tener que levantar 26 cadenetas flojas y volver con 25 puntos bajos. Yo voy a tejer 10 cadenetas, 11 cadenetas, ¿bien? Así que recuerden, 26 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ustedes vayan hasta la 26. Cuando hayan llegado a la 26, empezamos a retroceder tejiendo puntos bajos. Siempre el primer punto bajo es en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, entonces vamos a tener que hacer en la hilera 1 25 puntos bajos. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para mí, que para ustedes va a ser 25. Bien, hacemos cadeneta al aire, giramos y vamos a tejer 25 puntos bajos por hilera hasta el final de la hilera 5. Bien, nos vemos al final de la hilera 5. Recuerden siempre hacer una cadeneta al aire al finalizar cada hilera. 24, 25, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 5. Bien, ahora en la hilera número 6 vamos a tejer 25 puntos, pero solo tomando la hebra delantera del punto. Cada punto tiene una hebra delantera y una hebra trasera, bien, una V. En este caso vamos a tejer solo por la hebra delantera, 25 puntos. 1, y 25. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Vean como al haber tejido solamente por la hebra delantera nos ha quedado liberada la hebra trasera. Bien, ahí nos vamos a enganchar después con el otro color. Entonces hemos terminado la hilera número 6. Ahora en la hilera 7 vamos a hacer un aumento en cada extremo para terminar con un total de 27 puntos. Bien, así que en cada uno de los extremos y ya tomando las dos hebras del punto vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en cada punto. Bien, acá ya hice un aumento, son 2, 3, 4, 5, 25 y en el último hacemos un aumento que son 26 y 27. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 volvemos a hacer nuevamente aumentos en los extremos para terminar con un total de 29 puntos. Así que en el primer punto un aumento 1 y su aumento van 2 hasta el final. 3, 4, 5, 27 y en el último hacemos un aumento 28 y su aumento 29. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 8.
Ahora en la hilera 9 volvemos a hacer nuevamente un aumento en los extremos para terminar con 31 puntos. 1 y su aumento son 2, 3, 4, 29 y en el último hacemos un aumento que son 30 y 31. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 9. Ahora en la hilera 10 hacemos nuevamente aumento en los extremos para terminar con 33 puntos. 1 y su aumento van 2, 3, 4, 31 y en el último hacemos un aumento 32 y 33. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 10 y ahora hacemos la última hilera, la hilera 11, donde volvemos a hacer aumentos en los extremos para terminar con 35 puntos. 1 y su aumento van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33 y en el último hacemos un aumento 34 y 35. Bien, entonces aquí hemos terminado de tejer la parte roja, pero no vamos a cortar el hilo. Bien, yo lo que les aconsejo es hacer una cadeneta al aire y dejar esto bien apretadito para que en la manipulación no se deshaga. Bien, y esa es la situación que nosotros tenemos aquí. Bien, yo tengo acá mi ovillo rojo. Entonces, si nosotros damos vuelta acá, vemos que acá tenemos liberadas las hebras que no habíamos tejido en la hilera número 6. Bien, entonces en esas hileras nos tenemos que enganchar a tejer la parte beige, que yo la voy a tejer en color celeste. Entonces, lo que van a hacer, como esta de acá es la parte interna del bolsito, nos vamos a enganchar a tejer por aquí. Bien, entonces colocan la hebra de las cadenetas de cadenetas hacia, en este caso hacia arriba a la derecha, bien, que al girarlo así es hacia abajo a la derecha. Bien, nos enganchamos dejando 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y hacemos punto bajo en ese punto. Bien, entonces la idea es que acá tenemos que tejer los 25 puntos. Ya van 1, tomando esta hebrita. Ya lo que pueden ir haciendo, que voy a desarmar este primer punto bajo que hice, no la cadeneta, y ya vayan aprovechando y vayan escondiendo esta hebra. Bien, que fue lo que yo hice. Yo escondí la hebra acá y después ya no tuve que molestarme más en esconder ninguna hebra.
Entonces voy a repetir el punto bajo en el primer punto, bien, y ahora un punto por punto, 25 puntos, escondiendo esta hebra, que les va a dar para esconderla 6, 7 puntos, 8, bien, y cuando van a la siguiente hilera, entonces terminan de esconder el resto, bien. Entonces, esta hilera que estamos tejiendo ahora en color beige es la hilera 6, bien. Entonces ya tenemos 1, son 25. 2, 3, 24 y 25. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces acá hemos terminado la hilera número 6 y tienen que tejer en color beige hasta la hilera 23. Bien, entonces nos vemos cuando hayan terminado de tejer la hilera 23. Yo voy a tejer solamente un par de hileritas más, nada más. Bien, pero nos encontramos cuando ustedes hayan terminado la hilera, hasta la hilera 23 inclusive. 24 y 25. Pero el 25 no lo cierro porque ahora tengo que cambiar a negro. Hemos terminado la hilera 23. Bien, es hilera impar. Entonces, acá cortamos el beige. Yo voy a cortar, ustedes no corten el rojo, yo voy a cortar aquí el marrón, bien, para engancharme como si fuera negro en la parte de acá arriba, bien. Pero ustedes no lo corten porque después vamos a seguir trabajando con rojo, bien, que es esta parte de acá. Entonces, la hilera 23 es hilera impar, bien, pero como esta es la tapa trasera, esta es la parte del revés de la labor. Por lo tanto, los cambios de color tienen que venir hacia acá. ¿Correcto? Entonces, aquí nos enganchamos con negro, cerramos con negro, ajustamos el beige, hacemos cadeneta al aire y giramos. Aquí en más es exactamente igual que la parte delantera de la labor sin la parte de intarsia, sin la parte del cambio de color. Bien, entonces aquí van tejiendo los 25 puntos, escondiendo ya la hebra negra. Bien, esconden durante 6, 7, 8, 9 puntos, bien, en una dirección. Bien, 25. Hacemos cadeneta al aire, giramos, aquí hemos terminado la hilera 24. Bien, y ahora simplemente cuando empiezan a tejer la hilera 25, donde ustedes hayan dejado de perder esta hebra, ahí enganchan y empiezan a perder en la otra hilera. Bien, entonces de aquí en más es exactamente igual que la parte delantera, solamente que no tienen los cambios de color. Entonces aquí esto nos va a quedar, déjenme ver que estoy liado. Bien, esto va a quedar así. Bien, esto de acá es todo beige y acá recién cuando llego a esta parte de acá cambio a negro. Bien, yo no hice, obviamente no hice hasta la hilera 23. Entonces esta parte es esta parte que nosotros tenemos acá, ¿correcto? Así que cuando ustedes terminen con esto, nos encontramos para ya empezar a unir las tapas. Bien amigos, antes de proceder a unir las tapas, tenemos que hacer todavía unos botoncitos que sirvan para sujetar lo que es el cuello y que no esté bajándose permanentemente, ¿bien? Yo ya
terminé de colocar uno, es por eso que ya no se puede abrir. Entonces esos botoncitos, o bien pueden utilizar unos botoncitos sintéticos de fibra o algo, negritos pequeños, o como en este caso yo simplemente hago unos botoncitos con círculo mágico, con anillo mágico. Bien, entonces anillo mágico de 4 puntos bajos bien apretaditos para que quede bien chiquito. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo, aquí cortamos, sacamos, bien, enhebramos nuestra aguja lanera con esta hebra que acabamos de cortar. Entonces cerramos el anillo con punto invisible. Bien, entonces lo cerramos acá con la primera V que encontramos, el primer punto bajo, y nos metemos por la parte de arriba de donde está saliendo la hebra que acabamos de pasar, agarrando una hebrita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia. Entonces ahí nos queda bien redondito, bien cerradito, chiquitito. Entonces cuando pasamos al lado de atrás vemos que las dos hebras están en el mismo lado. No queremos eso, queremos que una quede enfrentada a la otra. Entonces vamos a llevar esta hebra por puntos contiguos y cruzamos hasta el otro lado de modo que queden enfrentadas las dos hebras. ¿Correcto? Bien, esta es la situación que tenemos acá, solamente que yo ya los he pasado. En este caso acá yo ya lo cerré, ya lo anudé. Bien, entonces, ¿dónde lo van a colocar? Fíjense en la parte roja, desde el borde. Esta es la primera hilera de montañas. Bien, yo voy a hablar a partir de ahora de valles y montañas. Valle es esta parte que se hunde, montaña es esta parte que sobresale. Entonces desde el borde vemos que esta es la primera montaña. Entonces acá tengo, voy a contar los agujeritos desde bien al borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco una de las hebras en el 6 y una de las hebras en el 7. Y lo mismo hice de este lado acá. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el 6 y el 7, ¿está? Pero este ya está anudado. Y en la parte de abajo, vengo acá y me voy a la montaña de abajo, bien, que coincide con esta montaña. Y desde el borde, bien desde el borde, contamos 1, 2 y en el 3 y 4. Bien, y de este lado de acá lo mismo. Tenemos acá la montaña, 1, 2 y en el 3 y en el 4. Bien. Entonces, una vez que pasaron hacia atrás, lo que van a hacer es aquí atar. Hacemos un par de nudos, 1, 2 y cortamos no al ras, pero no largo, que quede tipo medio centímetro o algo así. Bien. Entonces ahora vamos con la silicona líquida. Lo ponemos en un papelito, un poquito nada más. Y con la misma aguja lanera mojamos la punta. Bien. Y lo que hacemos es ensuciar primero una de las hebras, la ensuciamos. Bien. Y ya la vamos metiendo dentro del valle. Bien, que quede ahí. Eso es suficiente. Ahí está. Y ahora ensuciamos para que no se despeluce, bien, pero con el mismo pegamento con el que lo ensuciamos, lo apoyamos sobre el valle para que quede ahí incorporado en el valle. Bien, cosa que cuando se meta la mano en el bolsito, pues no se enganche, ni se toque, ni nada. Y con eso queda perfectamente incorporado. Ahora sí vamos a proceder a unir las tapas. Bien. Entonces, obviamente la tapa trasera va a quedar así y la tapa delantera va a quedar así. Los nudos de arranque
del inicio de la cadena de cadenetas, los dos quedan hacia abajo, hacia la izquierda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nosotros habíamos terminado acá, teníamos este hilo rojo en suspenso, habíamos terminado en este último punto con un aumento. Bien, así que en ese punto vamos a agregar un punto más, es decir que acá el vértice va a quedar con un aumento triple. Bien, nos unimos en ese punto, hacemos punto bajo, es decir que acá quedamos con un aumento triple, y ahora vamos a bajar tejiendo puntos bajos, uno por hilera. Acá estábamos en montaña, ahora yo voy a hablar de ahora en más de montañas y de valles. Recuerden que montaña es la parte que sobresale, valle es la parte que entra. Bien, que está hundida. Entonces ahora toca acá valle, hacemos un punto bajo. Ahora toca montaña, punto bajo. Ahora toca valle, punto bajo. Bien, ya hicimos valle. Ahora toca montaña. Y ahora toca valle. Ese valle está compartido de este lado y de este lado de acá. Así que no lo tejan de este lado, sino que vamos a pasar directamente a tejer aquí. Bien, pero ahí ya nos vamos a unir. Ya vamos a colocar así y ya nos vamos a unir acá por el lado de adelante. Entonces fíjense que este valle que viene, es el valle que toca ahora, es este valle de aquí y el valle de acá atrás. Bien, ya hicimos valle acá, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle antes de llegar a los nuditos. Bien, y ahora sí ya toca los nuditos. O sea, estamos en la cadena de cadenetas. Bien, en cada uno de estos vértices vamos a hacer aumento triple. 3 puntos en cada punto. Así que van 1, 2, y ya vamos aprovechando para esconder estas hebras. Estas hebras no las podemos meter dentro del bolso porque quedarían perdidas, quedarían dentro del bolso. Lo que tenemos que hacer es incorporarlas en el borde de puntos bajos que vamos tejiendo. Bien, falta el tercero. Y ahora tenemos que tejer toda esta parte de acá hasta llegar al otro vértice donde vamos a hacer aumento triple. Siempre vayan controlando del lado de atrás que vaya quedando todo bien. Si ustedes ven que hay una hebrita que no está bien, que no luce bien, por favor destejan y vuelvan a tejer, porque este es un trabajo que se ve de ambos lados, por lo tanto tiene que quedar bien tejido, ¿bien? Bien, acá ya nos vamos acercando al final de la hilera. Ya este es el último punto. Controlen que todo haya quedado bien. Así que en este punto que es el vértice vamos a hacer aumento triple. Bien, 3 puntos en el punto. Van 1, 2,
y 3. Bien, y ahora empezamos a subir por este lateral. Toca valle. Ya voy a cortar esta hebrita que venía escondiendo sobre este pedacito. Ahora toca montaña, valle, montaña, valle. Y ahora ya tengo que pasar a esta parte de acá, que era montaña, valle, montaña, valle. Bien, y en el último punto acá en la montaña vamos a hacer un último punto. Aquí cortamos, sacamos, porque recuerden que en los puntos de los extremos habíamos hecho aumento, bien, por eso es que tuvimos que terminar ahí con un punto para poder hacer el aumento triple. Y entonces ahora rematamos aquí con punto invisible o unión invisible. Bien, venimos a esta primera V que tenemos aquí y nos metemos por la parte de arriba del punto agarrando una hebrita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia, y ahí queda perfectamente rematado. Y lo que tenemos que hacer ahora es perder el hilo. Lo podemos perder por la parte trasera acá del borde, por puntos contiguos. Bien, acá no hagan hebrita sí y hebrita no, porque si no se nota. Tienen que pasarlo por las dos hebras de cada punto de forma superficial. Voy a pasar un par de puntitos por la parte de acá abajo. Y ahora retrocedemos, bien, aquí en la parte de abajo, retrocedemos un par de puntitos y cortamos al ras. Bien, ahí, perfecto. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es unir el resto del borde. Esto se une igual que el del Frankenstein. Yo simplemente voy a hacer con ustedes los primeros puntos hasta llegar al cambio de color y rematar de este lado para que vean cómo se hace, y después de acá hacia acá es exactamente lo mismo. Bien, entonces nos unimos aquí donde está el punto, donde está el nudito. Nos unimos dejando 10-12 centímetros. Hacemos cadeneta al aire. Bien. Y ahora vamos a tejer puntos bajos escondiendo estas hebras. Acá toca montaña. Ahora toca valle. Yo sé que con negro es complicado, incluso a mí se me complica. Bien, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Y siempre controlar del lado de atrás que vaya quedando todo bien. Ahora toca montaña. Va, a ver, valle.
montaña, valle, ahora toca montaña, bien, y ahora toca valle. Bien, y aquí es donde vamos a cambiar de color. Entonces, acá lo que hacemos es ya cortar a ras estas 3 hebras. Acá cortamos dejando 10-12 centímetros y pasamos al color beige. Bien, dejamos 10-12 centímetros, cerramos con beige, ajustamos el negro y ahora vamos a tejer escondiendo la hebra beige. Bien, la hebra negra acá va a quedar para esconderse al final, como ya aprendimos en el bolsito del Frankenstein. Bien, entonces ahora toca montaña, escondiendo la hebra beige, se me engancha. Bien. Ahora toca valle, ahora montaña, ahora valle, ahora montaña, ahora valle, montaña, montaña aquí y montaña debajo, ahí, ahora valle, ahora montaña, ahora valle, ahora montaña, ahora valle. Ahora empieza a molestar un poquito la solapa del traje del conde. Bien, ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Bien, hay que meterse aquí. Bien, y ahora... Bien, montaña. Y después este es el valle en el que nos unimos con rojo. Entonces acá vamos a cortar el exceso de hebra beige que veníamos escondiendo. Aquí vamos a cortar 10-12 centímetros. Aquí sacamos y vamos a rematar con punto invisible. Entonces nos vamos a meter, a ver si es en este. Bien, y ahora
venimos de este lado de acá, nos metemos, fíjense que la lazada sale de este punto de acá, nos metemos por este punto y agarramos una hebrita, nos metemos así, pasamos para atrás, bien, y de ese modo fíjense que queda perfectamente rematado el borde y da una continuidad, bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es perder esta hebra beige, vamos a perderla por acá, por la parte trasera, por puntos contiguos de forma superficial. En el caso del Frankenstein habíamos perdido por el color verde, bien, pero acá mismo no tenemos cómo meternos ahí en el color beige, entonces nos vemos obligados a subir por el costado. Y entonces ahora retrocedemos bien, y ahí ya podemos cortar el ras. Esta hebra negra ya voy a aprovechar a perderla, porque como tengo acá abierto me es más fácil, así no tengo que dar vuelta el bolsito. Entonces, en este caso no nos conviene perder el negro por acá porque nosotros ya veníamos escondiendo 3 hebras por adentro, entonces no queremos engrosar. Entonces, fíjense que además vamos a aprovechar y pasamos con este negro por encima de este punto beige como para disimularlo un poco. Bien, nos metemos por ahí y pasamos para el lado de atrás. Y ahora sí, perdemos esto por esta parte de acá, por esta parte del tejido. Entonces acá pasemos una hebra sí, una no. Ya sé que con negro ustedes no lo ven, me van a tener que creer lo que les digo. Una hebra sí, una hebra no, de forma superficial en un sentido. Bien. Y luego vamos en sentido contrario. Se me salió. Ahí. Bien, y acá sí cortamos al ras. Bien amigos, ahora vamos a unir esta parte de acá. Bien, nos vamos a meter en esta montaña de aquí. Vamos a buscar la montaña de abajo. Nos unimos dejando unos 12 centímetros. Hacemos cadeneta al aire y hacemos punto bajo en el mismo punto. Bien, y ahora empezamos a subir. Ahora toca valle. Ahora montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Revisen que vaya quedando todo bien del lado de atrás.
montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, y acá valle, donde hacemos el cambio de color. Cortamos 10-12 y nos unimos con negro. Ajustamos el beige y ahora vamos a tejer escondiendo la hebra negra. Bien. Habíamos hecho valle, ahora toca montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Revisen del lado de atrás. Ahora toca montaña, valle, montaña, y ahora el último punto acá arriba. Bien, vamos a cortar ya al ras esta hebrita que veníamos escondiendo. Aquí cortamos 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, este hilo lo vamos a esconder como lo escondimos en el tema del Frankenstein, o sea, lo escondemos por acá adentro de forma superficial. Bien, y este sí vamos a hacerlo aquí en cámara porque tenemos que lograr que quede integrado el borde. Bien, así que vamos a hacer punto invisible, pero tenemos que hacerle algunos ajustes. Entonces estamos acá, vamos a ir directamente al punto que tenemos atrás, o sea, si hacemos una proyección así, vamos directamente a este punto, tomando las dos lazadas del punto. Bien, y ahora venimos acá al primer punto, no a la cadeneta de subida, sino al primer punto bajo. Nos vamos a meter por atrás, a ver, no, por delante, tomando las dos hebras del punto. Y ahora nos metemos acá donde está donde salimos con el beige por la parte roja, nos metemos ahí y pasamos para el lado de atrás. Bien, y queda bastante integrado. No es perfecto, pero queda bastante integrado. Y ahora sí, ya perdemos el beige por acá, por el borde, como hicimos en el caso anterior. Bien, cortamos acá el ras. Y nada, entonces ahora yo les dejo de deberes que pierdan estas hebras. Este de acá, bien, lo pierden, lo pasan para el lado de atrás, como hicimos con el Frankenstein. Lo pasan para el lado de atrás y lo pierden por acá. Y el negro lo pasan también para el lado de atrás y lo pierden por acá. Y nos volvemos a encontrar. Bien amigos, ya estamos de regreso.
Fíjense cómo queda el proyecto completamente terminado. Esta terminación ya la hemos visto en nuestro proyecto anterior del bolsito de Frankenstein. O sea que una vez que nosotros terminamos con el tema de los bordes, lo siguiente que hay que hacer es el borde de abanicos. Bien. Luego hay que hacer la cinta con las borlas y finalmente hay que hacer el asa o agarradera. Bien. Todo eso, fíjense que es lo mismo, es el mismo tamaño de todo, es el mismo acabado de todo, por lo tanto no vamos a repetir el tutorial, sino que simplemente ustedes van al tutorial, acá les dejo nuevamente el enlace, van al tutorial del bolsito de Frankenstein y ahí en la última parte del tutorial ya van a tener todo el tema del acabado, bien, cómo se pierden los hilos, cómo se cose el asa, cómo se agregan las borlas a la cuerdita, así que todo eso está completamente explicado. Así que miren qué bonita que va quedando nuestra serie de bolsitos de Halloween. Así que amigos, nada, hemos llegado al final del tutorial. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Me es sumamente importante sus comentarios en los videos, ya que de esa manera el algoritmo de YouTube se da cuenta de que hay interacción entre los videos y los seguidores y puede proponer mis proyectos a otras personas de la plataforma. Bien, nos vemos en nuestro próximo proyecto. Chao, chao.